Bienvenido a un nuevo mini podcast sobre preguntas de la fe. El tema de hoy es ¿qué dice la ética cristiana sobre el aborto? El 5 de noviembre se elegirá un nuevo presidente en Estados Unidos. Un tema dominante en la campaña electoral es el aborto. Después de que el Tribunal Supremo anuló la autorización que existía desde hace décadas, varios estados han promulgado la prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación o incesto. Quienes se oponen están en pie de guerra. Consideran que no se respetan los derechos personales de las mujeres. En este debate, las posturas religiosas también desempeñan un papel importante. A los que se oponen al aborto les gusta basar sus argumentos en el quinto mandamiento: no matarás. ¿Qué tiene que decir la ética cristiana sobre esta cuestión? No hay una respuesta sencilla porque depende principalmente de dos cosas. En primer lugar, ¿qué entendemos por ética cristiana? En segundo lugar, ¿cómo podemos describir el problema con mayor precisión? Voy a mostrar mis ideas centrales en la pantalla ahora. Tenemos la pregunta central: ¿qué dice la ética cristiana sobre el aborto? Hay que tener presente que la ética cristiana es algo más que la pura aplicación de un principio o de un único mandamiento como el de no matarás a situaciones concretas. En situaciones y contextos culturales muy diferentes, esto convertiría una ley intemporal en absoluta, sin tener en cuenta a las personas afectadas, su situación vital concreta y las consecuencias de una decisión. Sin embargo, estos aspectos son necesarios para una ética cristiana que pretende conducir a un comportamiento responsable aquí y ahora. Responsable es una acción que rinda cuentas a Dios, que quiere la vida, y que rinda cuentas a las personas que tienen que dirigir y dar forma a esta vida. Esto también significa que las personas, especialmente las mujeres, que toman una decisión, deben ser capaces de vivir con las consecuencias de sus actos de una manera u otra. Necesitamos, por tanto, una ética de responsabilidad en la cuestión del aborto, no una ética de principios o una aplicación fundamentalista de la Biblia. La segunda pregunta se refiere al problema inicial. ¿Cuál es el problema real del aborto? Aquí se oponen dos posturas. Una exige la protección incondicional de la vida por nacer. Según este punto de vista, la vida humana comienza ya con la fundación del óvulo y el espermatozoide. Esta es, por ejemplo, la postura de la Iglesia Católica. Después de esta fusión, un aborto sería, en consecuencia, la muerte deliberada de una vida humana, es decir, un asesinato. La objeción a esto es que la vida humana solo comienza más tarde, ya sea con la implantación de la célula fecundada en el útero después de unos 10 días o con la formación de cerebro después de la semana 12 de embarazo o incluso a partir de la semana 24, cuando un feto se considera viable de forma independiente. Esto significa que no está tan claro cuándo se debe conceder al embrión el estatus de vida humana y, por tanto,
la protección de la persona humana. La segunda postura, opuesta a la anterior, argumenta sobre todo con el derecho de la madre a decidir sobre su propio cuerpo. El derecho a interrumpir un embarazo se deriva entonces de su derecho a la autodeterminación reproductiva. Por otro lado, se puede argumentar que el derecho a la vida tiene más peso que el derecho a la autodeterminación. Así pues, las dos posturas sobre el aborto parecen irreconciliables. Ahí el derecho a la vida, allá el derecho de la mujer a la autodeterminación. ¿Ofrece la ética cristiana una salida a este debate? Personalmente creo que sí, especialmente si ponemos atención en el error básico de ambas posturas. Tanto el ahí como allá se construyen como una oposición entre la madre y su feto. Aparecen como adversarios. Y aquí está realmente el dilema, porque surge la pregunta sobre quién tiene más derecho, el feto a la vida o la madre a la autodeterminación. Sin embargo, esta es una construcción que no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, el feto forma parte del cuerpo materno. Durante muchos meses el feto carece de medios de supervivencia autónomos y no tiene ninguna posibilidades de desarrollarse independientemente de la madre, al menos hasta cierto punto. El embarazo es, por tanto, una relación vital extremadamente estrecha entre dos seres. Para una perspectiva ética responsable, esto significa que la pregunta fundamental debería ser, ¿puede el embarazo tener éxito como relación vital entre dos seres o no? Toda decisión afecta siempre tanto al feto como a la madre. Por tanto, en caso de conflicto, el embarazo solo puede continuar con la madre y no en contra de ella. Por esta razón, el derecho penal no ayuda a resolver los conflictos. En la práctica, esto significa que cada caso de conflicto debe examinarse a partir de sus propias características, con el fin de determinar si la relación feto-madre puede prosperar. Esta pregunta básica vemos en la pantalla. Aquí intervienen muchos factores: la edad de la madre, su situación personal, el papel del padre, el entorno social, la educación y perspectivas de vida, el origen del embarazo, intencionado, no intencionado, bajo violencia, etc. El estado psicológico de la madre en el momento de la interrupción o de llevar a término el embarazo y sistemas de salud apropiados. A continuación, puede haber indicaciones específicas a favor del aborto. Por ejemplo, la indicación médica: corre peligro o hay riesgo de daños graves para su salud física o mental. O la indicación criminológica: se da cuando el embarazo es consecuencia de un delito sexual, por ejemplo, de una violación. También puede existir una indicación social cuando razones personales graves de la embarazada le impiden tener una relación satisfactoria con el niño o la niña. También deben tenerse en cuenta las consecuencias psicológicas de un aborto para la madre, así como las consecuencias de un embarazo no deseado o forzado. Todo ello habla en favor de la así llamada solución de indicación, cuando una pareja o una madre se enfrentan a la decisión de abortar o no. Esto significa que se requiere la obligación de someterse a un asesoramiento médico y psicológico para determinar si existe uno de los indicios mencionados. Si es así, puede ser necesario abortar. Sin embargo, desde un punto de vista ético, eso debe darse en un plazo determinado, como máximo hasta antes que el feto sea capaz de sobrevivir sin la madre.
Por tanto, en el complejo problema de un conflicto de embarazo, no se trata de aplicar rígidamente unos principios a una situación, sino de valorar responsablemente las situaciones vitales con el fin de posibilitar las fundamentales condiciones de vida. Después de esta evaluación sigue el paso de tomar una decisión consciente ante Dios y ante la propia conciencia. Esto no se queda en un problema individual de las afectadas, sino que es un reto para toda la sociedad. El reto es crear condiciones que promueven la vida, desde la educación y formación sexual hasta la creación de guarderías y oportunidades profesionales. Muchas gracias por su interés y su paciencia con este problema complicado. Hasta luego, hasta la próxima vez. Adiós.